Buenas tardes, soy Sánchez Cristina. Le estaré hablando de la escritura dentro de la cátedra de Taller de Oralidad, Lectura y Escritura. Entonces, ¿qué es la escritura? La escritura es un código o sistema de signos por el cual es representado lo que se dice. En un principio fue llamada pictográfica, que consistía en dibujos, que era mejor representado para que la sociedad tenga un mejor entendimiento de los sonidos. Levi Strauss sostiene que la escritura, más que un desarrollo cultural, es una herramienta de dominación. Antiguamente eran muy pocos aquellos que conocían la cultura de la escritura, que dominaban eso. Entonces, eso era lo que proyectaban la mirada del mundo hacia los demás, a los otros que no conocían esa cultura. ¿Cómo se inventó o cómo se conoció la escritura? Bueno, fueron los sumerios, quienes a partir de una gran extensión de cosechas, que hubo una gran mayoría de exceso, de sobramiento de la mercadería, que debían almacenarlas en depósitos. Fue ahí donde tuvieron la gran imaginación de inventar la escritura, porque dijeron que debían tener alguna contabilidad de ese almacenamiento, de las entradas o salidas de la mercadería. Fue ahí donde inventaron la escritura, no exactamente como la conocemos hoy. Fue ahí que desde ese entonces la escritura empezó a tener más que nada una importancia de agricultura, de mercancía. Entonces, más tarde los fenicios fueron quienes evolucionaron más aún la escritura, porque los sumerios más que nada proyectaban la escritura como dibujos. Más tarde los fenicios lograron poner, aparte de los dibujos, signos. Fueron esos mismos signos quienes los griegos tomaron esa escritura de los fenicios y la incorporaron las vocales y el alfabeto. Es esa la escritura que conocemos hoy como escritura alfabética. Retomemos más adelante con Platón. Platón sostenía que la escritura era una tecnología que tomaba el lugar de la memoria biológica. Más tarde, Walter, teniendo en cuenta lo que decía Platón, sostuvo de que la escritura también es una tecnología. Pone de ejemplo la calculadora de bolsillo. Decía que si los alumnos la usaban en la escuela, nunca iban a aprender las tablas de multiplicar. En eso consiste la escritura, que toma parte de la memoria biológica. Los conocimientos que debería almacenar la memoria, la escritura toma lugar de eso.
en vez de las personas memorizar, la proyectan en una base inmóvil que la pueden analizar, volver a releer, transformarla aún así el texto y conservarla, obviamente, dependiendo de las herramientas que utilizan. Entonces, ¿qué es la escritura? La escritura ha transformado el lenguaje y también ha hecho del tiempo y espacio una materialización. Puede transformar todos los sonidos, el habla, en una base inmóvil, proyectarla a una base inmóvil, del cual puede perdurar muchos años, por así decirlo. Los investigadores han concluido que en el año 3500 a.C. encontraron las primeras escrituras, que eran hechas en tablillas, escritas con punzones. Más tarde concluyen de que eran escritas en hojas de papiro, por el cual eran más difícil de releer el texto, ya que debían desenrollarlo. Era más factible en la transportación de los escritos, mejor que las tablillas, pero más difícil de releer los textos. Más tarde, en el siglo I de nuestra era, ya era una evolución más compleja. Ya habían realizado tipos libros, por así decirlo, con follos de hojas de papiros. Era una gran evolución en ese entonces, ya que era algo mejor leíble, se podría releer el escrito y mantenerlo más tiempo. Ya pasando a otro tema, por así decirlo, porque terminando el breve acercamiento, una evolución de la historia de la escritura, de la que hoy conocemos así, pasaré al tema de la redacción de escrito. ¿Qué es la redacción? Bueno, la redacción de texto es un tema, un procedimiento muy complejo que hay que seguir diferentes etapas o procedimientos, así como manejar, como cocinar, también es la escritura. Para cocinar debemos hacer varios procedimientos, varias tareas, como lavar los vegetales, cortarlo, freírlo, etc. Así también tenemos que seguir procedimientos para manejar. Debemos saber las señales de tránsito, saber los cambios de velocidad, entre otras cosas. También la escritura. Debemos seguir varias tareas, diferentes tareas, para lograrlo. Ya desde la toma de conciencia del destinatario, corregir errores ortográficos, la textualidad, entre otras cosas, para así lograr un texto coherente y mejor relatado a que el lector sea entendible. Entonces, para redactar un texto hay que seguir 3 procesos claves. Esos procesos claves es la planificación, la textualización y la revisión.
La planificación consiste en aclarar las ideas, pensar en qué es lo que quieres escribir, tener bien claras tus ideas, armar un mapa de ideas, un cuadro de ideas, tener bien claro, armar un globo de ideas, también se puede decir, para tener bien claro lo que vas a proyectar en el escrito. Ya en la textualización, ya teniendo bien claras las ideas, debes pasar la planificación a la textualización, que es pasar ya tus ideas al texto. Una vez estando el texto armado, viene la revisión. Debes revisar y revisar el texto. En esa misma revisión puedes cambiar el propósito del texto, el contenido del texto, las palabras, oraciones, muchas cosas. En la revisión consiste en la evaluación y corrección del texto. Tengo 5 preguntas, de muchas preguntas que te puedes hacer para redactar un texto. La primera pregunta que te puedes hacer es ¿de qué trata el artículo? La segunda es ¿qué se propone el autor? O sea, el que va a redactar el texto. ¿Qué trata de explicar o demostrar en el escrito? ¿Cuál es la información más importante? ¿Qué posición adopta el autor frente al tema planteado? Esas son mínimas preguntas que te puedes hacer al iniciar una redacción de texto.